y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre arcontes con Svaru, una de mis colaboradoras taigetianas. Por favor, mente abierta. Esto es solo un avance a la espera de más información más completa y más precisa, para que cuando salga el vídeo sobre la Matrix, la Gran Tulpa o la Matrix y los arcontes sea de más fácil comprensión. Quizás el vídeo al inicio parece que se repita alguna cosa, pero hay trozos de la conversación que he tenido que cortar para después poder reiniciar otra vez la conversación inicial. Empezamos y nos vemos al final del vídeo. Habla Robert. Me gustaría que me dieras información sobre los arcontes y por qué hay arcontes que se hacen pasar por pleiadianos. También sobre la Matrix, porque mañana subiré el vídeo de la historia de la humanidad y termina donde empieza la Matrix. Habla Svaru. Robert, todo el mundo se hace pasar por pleiadiano. Ese es el problema precisamente. Habla Robert. Eso es la información que deseo saber ahora. Habla Svaru. Desde la nueva era, todo el mundo es pleiadiano, semilla de Pleiades, amigo de Asket. Habla Robert. Espera, Svaru. Eso lo podemos tratar otro día nosotros. Habla Svaru. Ok. Aquí no escasea la información. Lo que es difícil es sacarla a la luz. Habla Robert. Es que quiero que me expliques sobre los arcontes y los pleiadianos, y también sobre el inicio de la Matrix. Ok, pues como tú sugieras me parece bien. Habla Svaru. Explico ahora. Los arcontes es un tema muy extenso, y Yaconor73 está en lo correcto, pero falta más información que él, lógicamente, no podría tener desde ahí. Habla Robert. ¿Me puedes hablar de los arcontes y las entidades que se hacen pasar por pleiadianos? Quizás pueda hacer un vídeo, por favor. Gracias, Svaru. Habla Svaru. Ok. Podríamos dejar que pueda yo revisar mis notas, para poder meter más información. Así improvisando no me gusta, solo necesito un par de días o menos. Lo que puedo adelantar es que el control sobre la humanidad es mental. Todos son ideas. Y de eso se aprovechan porque desde donde están pueden saber lo falso que es el 3D. Están por arriba de la humanidad. Solo porque saben cómo funciona. Todo esto es tulpa, ¿sí? La Matrix es una gran tulpa. Así de sencillo. Aquí no hay ninguna víctima. Todos y cada quien están viendo exactamente lo que les corresponde ver, como tú ya has dicho en tu canal. La Matrix es algo colectivo. Solo porque se han puesto de acuerdo en ver las cosas de la misma manera. Ese es el control sobre la realidad. De eso se aprovechan los arcontes, y esa palabra puede ser usada para una innumerable cantidad de razas explotadoras, la enorme mayoría siendo solo animales de cuarta densidad. Puedes verlos como parásitos, larvas, mosquitos y sanguijuelas etéricas, desde esos hasta razas avanzadas tecnológicas, todas ellas explotando energéticamente al humano. Desde el punto de vista expandido de 5D, lo que les explotan es solo la energía mental de cada individuo y no la física, porque en sí no hay nada físico, todo es idea, todo es mente, todo es conciencia. Lo mismo pasa desde las tablillas sumerias, que solo porque anteceden a la Biblia no significa que sean la verdad. Solo es otra Biblia, otro nivel de desinformación, hecha para ser encontrada, con el simple propósito de controlar mentalmente a la población humana, que en sí no es humana, pues en 3D son una mezcla de otras razas. Todos con el mismo avatar de humano, que solo se parece como interpretación 3D de lo que son los verdaderos humanos, que son las razas en 5D. También los chakras y todo eso, en sí, es más partirlo todo, fragmentarlo, para entender algo que solo se puede entender como un todo, y no como la suma de sus partes. Solo hay chakras, si así quieres que sean, que hayan, pues tú eres una unidad energética,
Eres el reflejo de tu propia idea, materialización de tus propios deseos. El poder manejar e interferir con esos deseos es lo que hacen los arcontes, el convencerte que deseas sufrir y que debes sufrir. Con esto lo que logran es sacar tu energía y lograr que tú manifiestes el mundo 3D que les convenga a ellos. ¿Por qué no pueden hacerlo ellos? Porque son elementos 4D o etéricos, inferiores al poder creativo de seres 5D y 7D, y por arriba como lo son los humanos, que tienen un poder que ni se lo imaginan. Son literalmente dioses, pero la sola idea de mencionar eso lo ven como pecado. Son dioses porque todo lo que hay lo han creado, y por derecho cada uno de ellos, a solas, no a lo colectivo, porque el colectivo es más de la necesidad de compartir una experiencia de separación y de comunicación con algo que solo aparentemente no eres tú. La Federación solo puso las limitantes de frecuencias, eso es todo. Lo que es el 3D, la limitación de percibir solo un determinado rango de frecuencias. Eso. El 3D como es hoy lo crearon ellos. Por eso no hay trampa del otro lado de la muerte, como dicen tantos. No funciona así. Y es porque no es necesario para los arcontes que se molesten en hacer todo eso, pues todo lo necesario para que un alma decida reencarnarse ya lo llevan por dentro en las ideas y en los valores que la misma Matrix les ha impuesto. Porque una persona sigue siendo ella misma al morir. Tus ideas, tus valores, son los mismos. Eres tú entonces lo que tú creas, y en lo que tú crees. Eso es lo que recibirás siempre. Regresan porque quieren regresar. Sufren porque desean sufrir. Deben entender que el karma es solo válido si ellos lo quieren. Ya basta con eso. Habla Robert. Gracias, Svaru, pero ¿y el túnel? ¿Y los arcontes que tratan de manipularnos? Habla Svaru. Es parte de lo mismo que se les dice. Habla Robert. ¿Pero están? Habla Svaru. Es más ideas manifestadas, todo es manipulación mental. Solo si así lo esperas. No hay nada fuera de ti, solo tus ideas. Habla Robert. Pero Svaru, ¿y las bandas Van Allen? ¿Cómo las cruzas? ¿Ascendiendo? Habla Svaru. Es cuestión de frecuencias. Si eres acorde a algo, eso tendrás. Una vez que logras entender esto, entonces lo superas y lo trasciendes. Sí, las bandas Van Allen solo se pueden atravesar con una nave que puede manejar y modificar sus frecuencias internas para hacerse invulnerable a esa frecuencia de radiación. Un alma también deberá subir su frecuencia lo suficiente para escapar, trascender la dualidad y la idea de separación, dejar atrás al ego y abrazar el yo, la fuente. Aún así, un alma no está dentro de un cuerpo, sino trabaja a través de un cuerpo como un dron lo hace. Entonces ya estás y siempre has estado en planos superiores. Siempre has sido libre. Solo tienes la ilusión de estar atrapado en tu propia creación. Trascender el miedo a la muerte, porque solo subes de nivel con ella. No hay nada ahí, ni duele tanto. Solo hay un límite de dolor que puedes soportar antes de salir del cuerpo. A mí me han envenenado, me han descuartizado, me han quemado en la hoguera y más, mucho más. Me acuerdo de todo esto. No me afecta ya. No hay muerte como tal. Es solo el superar la limitación de un pequeño rango de frecuencias, a las que llamas tu encarnación presente. Pero está conectada a tantas más, en tantos lugares, que desde el punto de vista expandido resulta ya bastante limitado y pequeño. Habla Robert. Se nos terminó el tiempo. Gracias por compartir. Tienes mucha razón sobre lo del dron. Muy buena respuesta. Hasta mañana. Habla Svaru. Por nada, Robert. Ok, hasta mañana.
Que descanses. Habla Robert. Salvo la conversación. ¿Y vosotras? Chao. Habla Svaru. Bye. Habla Robert. Bye, Svaru. Hola de nuevo. Con esta información, por favor, no pretendo cambiar los dogmas ni creencias de nadie. Simplemente veo injusto que solo esté en manos de unos cuantos que son los que manejan o gobiernan el mundo. Porque esta es la realidad, la de tener a la humanidad sumergida en la ignorancia. Solo expongo lo que se me comparte. Esto nada tiene que ver con la nueva era, que por cierto fue un invento de la CIA. Simplemente, si te resuena, acéptala, y si no, deséchala. No nos hace falta ningún intermediario para poder conectar con nuestro yo superior y conocer la realidad de la Matrix, y volver a ser los creadores que somos. Esto ya es divulgación. Solo las personas con la frecuencia, mentalidad y educación correcta la pueden ver. Si bien la divulgación está enterrada en un mar de desinformación, la frecuencia, mentalidad, educación de cada persona es más que suficiente para poder filtrar la verdad de la mentira. Cada quien está viendo exactamente lo que le corresponde ver y entender. Espero que este vídeo haya sido de vuestro interés. Vamos a dar por finalizado este programa que he querido compartir con todos vosotros. Y mi especial agradecimiento, una vez más, a todas mis colaboradoras de la raza taigetiana de las Pléyades, por el gran esfuerzo que están haciendo. Y si tenéis alguna pregunta, sentiros libres de dejarla en la caja de comentarios, que os leen, siempre con el máximo respeto. Gracias. Y por favor, si vas a tomar algo de lo que has escuchado aquí, tómalo, porque el conocimiento es universal, pero no lo distorsiones. Más adelante, pues responderé a todas vuestras preguntas en el otro canal. Gracias por ver y escuchar, un fuerte abrazo y hasta el próximo programa. Chao. He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal.
También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.